Cuando Hugo Bustamante describe lo ocurrido, la psiquiatra lo describe como una película o un sueño, y esto también lo repite en la entrevista del capítulo de Mea Culpa, como si hubiese presenciado todo fuera de sí. Le dijo que con una mano afirmó a Verónica y con la otra mano al niño para que no fuera a avisar. O sea, como una especie de super ser humano sobrenatural en cuanto a fuerza, ya que con una mano sostuvo a uno y con la otra al otro. Las personas que evaluaron a Bustamante señalaron que era imputable y que no estuvo inconsciente cuando cometió los homicidios, porque describe los hechos anteriores, coetáneos y posteriores con detalle. Pero durante la pericia psiquiátrica, si bien fue colaborador, fue vago e impreciso. De todas maneras se descartaron alucinaciones, psicosis, ni siquiera temporal, por varios elementos, por ejemplo, la organización posterior para ocultar el hecho. Es más, otro psiquiatra señala que Hugo Bustamante responde a todo fríamente, sin ningún grado de emocionalidad respecto de lo que hizo. El diagnóstico de la psiquiatra que declaró en juicio es que Bustamante presenta un trastorno de la personalidad de tipo antisocial, con elementos narcisistas y paranoideo, y un abuso y una probable dependencia a sustancias como alcohol y cocaína, pero con un juicio de realidad para saber lo que es bueno y lo que es malo. A esta perito la defensa le hizo algunas preguntas, y a propósito de ellas, la psiquiatra dijo que Bustamante pudo haber actuado impulsivamente en los homicidios, pero no en el tratamiento de los cadáveres. Pero ojo, la respuesta dice pudo, no que efectivamente fue impulsivo. Esto es importante, pues de eso depende en parte de que sea un homicidio calificado o asesinato versus un homicidio simple. Esta respuesta debiese contrastarse con todas las demás circunstancias que rodean el hecho. De nuevo, no me voy a adelantar a mi teoría. ¿Qué es un trastorno antisocial y narciso? En el juicio la psiquiatra explicó que el trastorno antisocial de la personalidad consiste en un patrón rígido, con inflexión de la personalidad, con impulsividad e intolerancia a la frustración, carente de empatía, tratándose de personas buscadoras de emociones intensas, con dificultad para aprender de la experiencia, con poco respeto por las normas sociales y por la ley, y suelen ser bastante fríos. En cuanto al término narcisista, explicó que los sujetos tienen una imagen relativamente sobrevalorada de sí mismos, con poca empatía, que en los extremos puede llevar a un rasgo antisocial. Respecto de lo que se entiende por paranoide, señala que en las personas con dichas características hay una sensación de un entorno amenazante, de que los demás tienen malas intenciones y que quieren aprovecharse o perjudicarlo. Otra de sus evaluaciones mostró una lesión prefrontal orbital, lo que me parece muy interesante porque entiendo que las lesiones frontales pueden causar serios problemas psicológicos en quienes las sufren. Hugo Bustamante declaró ante el tribunal y admitió que mató a 2 personas y que eso no lo dejó dormir durante varios días, que fumó y bebió encerrado, lo cual es falso, ya que tuvo tiempo para ir de compras, gestionar un arriendo, gestionar la compra de un taxi, donárselo a su hermana, tiempo para ir a comprar un arma e inscribirse en un club de tiro, y además salir y tomar tragos y tener relaciones sexuales con prostitutas en bares, el mismo día 15 de enero de 2005. Y esto según un testigo que declaró en el juicio porque lo acompañó en esa travesía. Dijo que no fue algo planificado, pero extrañamente tenía todo organizado por azar. Dijo que nunca antes había tenido un altercado ni se había ido a las manos con Verónica, lo que sabemos que es mentira por la declaración de su amiga Betsabé. Y culpó de todo a Verónica, que era ella la que tenía deudas, que era ella la que tenía problemas de drogadicción y que fue ella la que primero lo arañó y fue ella entonces la que causó que él los matara. Casi como un se me fue de las manos. Por respeto a su memoria no voy a repetir todas las mentiras que dijo, pero están en la sentencia a la que se puede acceder. Esta declaración demuestra todos sus rasgos psicopáticos y narcisos, su gran preocupación por su ego, calzar en sociedad y justificarse de manera de parecer normal, de relatar echando la culpa a los demás, olvidando convenientemente algunas cosas pero teniendo muy claras otras. Esta declaración tiene cosas curiosas, como por ejemplo, cuando le preguntan por el arma,
Él admite haber comprado una y cuando le preguntan por qué compró 100 balas, dijo que es porque eso había sido lo que le habían ofrecido, como si las cosas a él solo le ocurrieran. Dijo que los introdujo en el tambor porque en cualquier momento las personas que querían comprar la casa irían a verla y que después de lo hecho fue a 2 bares cabarets donde tuvo relaciones sexuales y tomó tragos, como si nada. También dijo que cuando los amarró pensó que estaban vivos. Este tipo de frases están transcritas en medio de la sentencia como si nada, pero en mi opinión dicen mucho. ¿Qué sentido tenía amarrarlos si todo había sido un mero impulso, una escapada de moto, y sabía que estaban vivos? Hugo Bustamante los iba a matar y en mi opinión los iban a matar desde hace un buen tiempo. Pero en su declaración él dijo que había sido todo una cosa del momento, que había sentido rabia y que tenía como un pito en la cabeza, que le parecía como un sueño, como si no fuera él. Ella tenía rabia porque le recriminaba que él se iría con una mujer más joven y se le fue encima y le empezó a pegar o a arañar y él no lo planeó. De hecho dijo que no lo planeó y si lo hubiera hecho habría enterrado los cuerpos mucho antes. La prueba que intentó la defensa es la única posible en un caso así, algo que acreditara locura o demencia y que dejara a Hugo Bustamante como inimputable. Declaró un médico psiquiatra quien recalcó la epilepsia de Bustamante durante la infancia y también recalcó el tratamiento por la dependencia de drogas que tenía esta persona. Señaló que él había vivido un clima de gran violencia y castigos físicos en la infancia. Según el perito, el relato que Bustamante hizo de lo sucedido era escueto, recordándolo como si fuera un sueño, refiriendo encontrarse desesperado, angustiado y sentirse culpable, que había acumulado molestias en contra de su mujer por cambios en su comportamiento, porque ella era compradora, gastadora y vanidosa, dejando su trabajo y no aportando dinero para la familia, viéndose él obligado a enfrentar todas las responsabilidades que se habían contraído. Esto le había generado una animadversión y odio intenso hacia ella, incluso señalándole él a este psiquiatra que él soñaba de noche que le agredía, que le pegaba. Todo esto como una forma de defender el caso. Dijo que Bustamante tenía elementos para decir que había alguna psicosis, como las imágenes que le asaltaban, como que veía a Lucifer o que tenía visiones. De hecho, dijo que había tenido visiones justo antes de los hechos. Lo anterior le hizo concluir que en la comisión de este delito había impulsividad y un descontrol de impulsos muy superior a lo tolerable, y que no se podía descartar elementos psicóticos en la comisión del delito, relacionadas con las imágenes que él veía. Pero lo sustantivo era que su descontrol de impulsos tenía 2 bases, una relacionada con la parte emocional, que le fue generando odio hacia su conviviente, y una base de agresividad, mucho más allá de lo normal, y que parecía tener su base en el consumo problemático de cocaína. Este psiquiatra concluyó que para él se trataba de un inimputable, o al menos una persona con imputabilidad reducida. En mi opinión, la declaración de este psiquiatra es poco científica porque, por ejemplo, en la sentencia se transcriben cosas como: todo esto a mí me hace pensar que el asesinato de tipo orgánico epiléptico desencadenado por la cocaína, por cierto, una personalidad de suyo normal. Pero ese parecer se contradice con lo que los demás médicos y documentos dan cuenta de que nunca habría tenido realmente epilepsia, pues los escáneres salieron todos negativos. De hecho, en este punto el tribunal le consulta y se le contrainterroga, y este dice que los antecedentes de estas crisis convulsivas de Bustamante fueron hasta los 6 años y fueron antecedentes que aportó el propio acusado y que él como psiquiatra le creyó porque en general a nadie le gusta andar mostrando afecciones de este tipo. La epilepsia no es una cosa muy prestigiosa, eso dijo. Dijo también que si una persona me dice que tuvo epilepsia, yo parto creyéndole, e indicó que no tuvo a la vista otros antecedentes. También dijo que no tomó conocimiento de los encefalogramas y que no sabe la fecha de atención del acusado y que la epilepsia solo la supo porque se la refirió el acusado. Al final dice que en realidad basa todos sus dichos en lo que Bustamante mismo le dijo, pero que es improbable que haya mentido. Improbable que alguien así, narciso, psicópata y manipulador, haya mentido. Ok. Como parte de su personalidad y rasgos, me llama la atención su imprecisión y vaguedad. Por ejemplo, en la forma en que suena en la entrevista de Mea Culpa. Es casi ensayado, como si al analizar fríamente hubiese dicho, bueno, ¿qué diría alguien normal?
¿Cómo puedo hacer que esto suene como que fue impulsivo o que fue un arranque? ¿Qué haría alguien normal o qué diría alguien normal en mi situación? ¿Cuántas veces debo decir o creo? Dentro de su personalidad también, por ejemplo, en el informe de 1993, el psiquiatra señala que Hugo Bustamante tuvo, comillas, al retirarse y dar por finalizada la entrevista, el descaro de pedir un informe favorable en su causa. Esto es más de él, de su forma de ser. De hecho, dentro de la prueba que se llevó al juicio, había una carta al juzgado de Villa Alemana solicitando que se omitieran sus antecedentes penales, enviada 6 meses antes de este horrible crimen. El tribunal, a mi juicio, correctamente desechó estos argumentos y lo tuvo por imputable. Lo que sí es que consideró el informe histológico que llevó la defensa para establecer que no había ni alevosía ni ensañamiento en esta causa. El tribunal finalmente dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que entre el día 9 y 13 de enero de 2005, el imputado Hugo Bustamante se encontraba en el interior del domicilio ubicado en Pasaje 2, en compañía de su conviviente Verónica y del hijo de ella, de 9 años, Eugenio, y que en el interior del dormitorio se produjo una discusión entre él y ella debido a desavenencias sobre el destino que darían al dinero que habían obtenido producto de la venta de la casa de Pasaje 2, de propiedad de Verónica. Durante el desarrollo de esta discusión, Bustamante estranguló a la víctima, Verónica, y la golpeó con un elemento contundente en diferentes partes del cuerpo, introduciéndole además un trapo en la boca, lesiones que le causaron la muerte. En esos instantes, el menor de edad Eugenio, al percatarse de la situación y en el intento de defender a su madre, también sufrió un ataque con diferentes golpes en distintas partes del cuerpo con un elemento contundente por parte de Bustamante, quien además lo tomó del cuello, estrangulándolo también hasta su muerte. En el lugar, el imputado procedió a amarrar a los cuerpos de las víctimas de manos y pies y a envolverle las cabezas con materiales plásticos. Con el objeto de finalmente deshacerse de los cuerpos, el imputado los introdujo al interior de un tambor metálico de 200 litros de capacidad, para luego llenarlo de agua, cal y yeso. Posteriormente, el 15 de enero, en horas de la mañana, y con el objeto de sacar los cuerpos del inmueble del Pasaje 2, que sería entregado a los nuevos propietarios, el imputado trasladó este tambor con los cadáveres en el interior hasta el nuevo domicilio arrendado por él, en calle Tolomiro, para enterrarlo en el patio. Además, creo yo que correctamente el tribunal, a pesar de la declaración de Bustamante, no le dio la atenuante de colaboración sustancial, puesto que los investigadores ya iban a descubrir los cuerpos y muchos de los elementos esenciales no los aportó, por ejemplo, el día de la muerte de ambos. Y en relación al niño, el tribunal acogió la agravante de ejecutar el hecho con ofensa o desprecio, esto en particular por la edad del ofendido. Finalmente, Hugo Bustamante fue condenado a 12 años por el homicidio de Verónica y 15 años por el de Eugenio, 2 homicidios simples. Mi teoría es que Hugo Bustamante nunca quiso irse al norte con Verónica, que mucho antes planificó matarlos, planificó hacerlo coincidir con la venta de la casa. Tanto es así que nadie se hace cargo de que en el protocolo de autopsia el menor tenía 0,68 gramos de alcohol por litro en la sangre. No sé si eso puede ser un error o un efecto de la fermentación, pero Verónica no lo tenía. Además, está el factor de que ambos estaban en pijama. Mi opinión y lo que yo creo es que Hugo Bustamante, al ser narciso y psicopático, mintió, pues lo importante era salvar su ego. En los informes ya en 1993 queda claro que tiene una capacidad adaptativa de mimetizarse con la sociedad y copiar o moverse según las normas sociales para aparentar que encaja. Alguien así sabe dar excusas, como por ejemplo que fue ella quien lo arañó o ella quien escondió el dinero y que lo del niño fue porque no tuvo otra opción. Yo creo que todo esto es mentira y que en realidad vio en Verónica la posibilidad de hacerse de dinero y empezar de cero en otro lugar. Se había aburrido de ella y de su hijo y esto lo planificó y por eso los mató. Por eso la alejó de sus conocidos, de su familia, organizó un cambio de casa, luego de ciudad y por los pelos lo atraparon. Tanto es así que la demora en encontrar sus cuerpos también se debió a que la hizo renunciar a su trabajo para irse juntos al norte, por lo que nadie la echó de menos en el jardín infantil donde trabajaba.
y simultáneamente él salía a embriagarse a bares y cabarets. Ya solo escuchando las entrevistas y su incapacidad para sentir, queda claro que este no era el caso de que quisiera irse al norte, a un lugar nuevo, a construir un futuro y una historia de amor con Verónica y su hijo. Yo creo que esto fue un homicidio premeditado y que los mató mientras dormían o descansaban, y que quiso hacerlo desde que propuso que vendieran la casa. En mi opinión, la excusa del norte era para tener un margen de días en que nadie preguntara por ella en el trabajo o sus amistades o sus vecinos. Yo creo que ellos descansaban o dormían porque nadie, y menos alguien del tamaño y contextura de Bustamante, podría sostener con una mano a cada uno de sus víctimas. Es absurdo. Yo creo que Bustamante los mató el día 14 o 15, incluso el 13, aunque me inclino a pensar que fue el 14 en la mañana. El 13 fue a comprar todos los materiales, según la boleta. Y el 14 en la madrugada o incluso en la noche, al acostarse el 13, los mató aprovechándose de que no podían defenderse. Ese día 14... busca el arriendo nuevo y compra a las 7 de la tarde el arma. Y ya el 15 a primera hora, a las 8:30 o 9 de la mañana, estaba buscando al fletero, quien declara que a esa hora lo busca Hugo Bustamante. Esta es mi teoría y la fecha es principalmente porque el fletero, que fue el 15 a buscar el tambor, no sintió ningún tipo de olor ni nada. Y estamos hablando de dos cuerpos en pleno verano en Villa Alemana. Incluso pudo haberlos matado el mismo 15, temprano o en la madrugada, mientras dormían. Creo que los mató aprovechándose de que estaban vulnerables por el tema de que estaban en pijama. Pudo haber sido durante la noche, incluso no necesariamente en la mañana. Y también creo que pudo haberlos torturado, porque detalles como la alcoholemia del niño y la ausencia de lengua en ella me parecen importantes. De hecho, ese corte de la lengua podría ser un acto de furia contra de ella y lo que ella tenía para decir, como una forma de callarla. Y luego le introdujo el trapo para bloquear la salida de sangre, que también fue algo que insinuó la médico legista durante el juicio, a mi parecer, y que el tribunal no consideró como ensañamiento. Esa es mi teoría. No sé qué opinan ustedes. Finalmente se lo condenó por 2 homicidios simples, es decir, por el homicidio que legalmente significa un arrebato, sin planificación, ni alevosía, ni ensañamiento, ni nada. Lo bueno es que al menos fue condenado a 27 años, 12 y 15 años. Esto da cierta tranquilidad, ¿no? Bueno, el año 2016 le fue otorgada la libertad condicional a alguien que en televisión abierta dijo que no sabría decir si era capaz o no de volver a cometer algo así. El problema de que le hubiesen dado libertad condicional a un psicópata desalmado, conforme a los informes psiquiátricos, es que pasó lo que tenía que pasar. Es el principal imputado en prisión preventiva por supuestamente asesinar el 2020 a una joven de 16 años, hija de la pareja que tenía en ese entonces, y obviamente, aprendiendo de los errores, la enterró aún más profundamente. Todo esto está en investigación y por el principio de presunción de inocencia digo principal sospechoso. Tendremos que esperar al juicio para ver qué pasa. Si se hubiese condenado por homicidio premeditado o calificado, habría sido mínimo 2 penas de 15 años y 1 día, hasta incluso presidio perpetuo. Esto obviamente pensando en la pena que en esa época tenía el delito, y no me refiero a la pena actual porque al ser convivientes y haber cometido el primer homicidio en presencia del hijo, como se acreditó, la pena sube aún más con las modificaciones posteriores, principalmente de la ley Gabriela 21.212. Claramente en el caso de Verónica y Eugenio faltó una perspectiva de género para poder entender este delito como alevoso, como un abuso de poder y de superioridad que nace de una relación de pareja violenta, al menos psicológicamente. Finalmente, en mi opinión, este caso es muy frustrante, pues nos deja la triste conclusión de que tener tribunales y cortes especializadas en el cumplimiento de las penas no es solo importante, sino urgente, para que cosas como estas no pasen, en que se logra hacer algo de justicia, pero termina siendo de humo. Si Hugo Bustamante hubiese cumplido su condena, la familia de Verónica y Eugenio podrían seguir durmiendo tranquilos, y la niña de 16 años probablemente estaría terminando el colegio, empezando proyectos, viviendo su vida. Estudiando este caso, sentí tanta pena cuando leí el listado de la prueba material y entre ellas estaban las libretas de ahorro y los comprobantes de ahorro para Eugenio y sus estudios, su futuro. Eran Verónica y Eugenio una familia que merecían una vida feliz, tranquila, y eso todo quedó cercenado por culpa de Bustamante,
que terminó con sus vidas de una forma horrible. Este caso también nos deja la lección de que no se puede minimizar la violencia intrafamiliar. Si tienes problemas, si tu pareja es agresiva, violenta, te alza la voz, levanta la mano, tienes que salir de ahí. Si a alguien conocido que queremos les pasa algo así, también tenemos que estar atentos. Por eso les voy a dejar el link de Ayuda Mujer. Los invito también a compartir en los comentarios otras organizaciones de ayuda que ustedes conozcan en relación a estos temas. Así que me despido, que tengan una muy buena semana, cuídense, miren siempre para todos lados y nos vemos en el próximo capítulo.